Hoy aprenderemos sobre el aprendizaje cooperativo. Hola, soy Wilder. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el aprendizaje cooperativo. Para iniciar lo que es el aprendizaje cooperativo me gustaría apoyarme en una frase que hace alusión a la metodología que hoy les vamos a enseñar. Dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo. Esto lo dijo Benjamin Franklin. Para poder hablar sobre el aprendizaje cooperativo mencionaremos algunos elementos importantes que nombraremos 5 elementos del aprendizaje cooperativo y más adelante lo profundizaremos. 1. Formación de grupo. El trabajo debe ser planificado y organizado de tal manera que todos puedan colaborar. Interdependencia positiva. Se debe crear un ambiente adecuado en la clase de forma que todos quieran colaborar con el resto. Responsabilidad individual. Cada miembro del grupo debe de tener un rol, una función y una tarea propia. Participación equitativa. Todos los miembros del grupo deben trabajar por igual. Interacción simultánea. Todos trabajan al mismo tiempo. Para ampliar un poco lo que es el aprendizaje cooperativo, hemos realizado encuestas a personas que trabajan en el ámbito de educación si ellos tienen conocimiento sobre la metodología cooperativa. Para esto se formuló 2 preguntas. 1. ¿Qué conocimiento tienen ellos sobre el aprendizaje cooperativo? Y 2. Hola, el aprendizaje cooperativo básicamente significa el trabajar en grupos reducidos, es decir, que cada participante del grupo de alguna manera aporte con sus conocimientos al grupo para tener algún objetivo común. En este sentido también se trabaja el debate y las interrelaciones personales en la comunicación al momento de dialogar el concepto que el estudiante quiere exponer o dar a conocer. Bien, la siguiente pregunta es ¿qué entiendo sobre aprendizaje cooperativo? Es una metodología innovadora y más en estos tiempos. Entiendo que lo que hace es evitar el fracaso escolar en los estudiantes y la falta de motivación. Esto fomenta y desarrolla habilidades tanto intelectuales y profesionales para un crecimiento personal en cada estudiante y obviamente desarrolla habilidades de comunicación, ¿no? 2. ¿Recuerdan alguna clase innovadora durante su formación académica? Mi experiencia innovadora en mi formación académica ha sido que una docente nos lanzaba una temática específica de un tema del libro y todo el curso tenía que hacer la exposición. Por ejemplo, lo que se me viene ahorita en mente es que ella nos lanzaba la temática de la televisión y nosotros como grupo teníamos que organizarnos para tener un presentador, tener un entrevistado, un camarógrafo y también el sistema técnico donde teníamos que tener el fondo de pantalla para apoyarnos en los contenidos que teníamos que desarrollar del tema del libro o el tema de exposición en este caso. Eso ha sido una estrategia innovadora para mí en cuanto a lo personal, porque desarrollamos el tema de manera dinámica y estratégica. Bien, la pregunta que me realizan es si recuerdo una experiencia innovadora en mi formación. Bien, recuerdo 2. La primera fue en el posgrado, un licenciado que nos hacía guardar en un portafolio todo nuestro trabajo. Me pareció súper fantástico la idea porque veíamos todo el proceso de inicio del semestre a final del semestre. Luego en el posgrado me encantó que era parecido a lo que se hacía en el pregrado, pero lo que implementaba el docente era de que él cada día movía las mesas de todos los estudiantes y ponía alrededor todo el contenido, que quiere decir ponía los post-it alrededor y imágenes. Y teníamos como una secuencia de actividades donde cada uno teníamos que resolver, era como que postas y cada uno iba creando su propio concepto, iba comprendiéndolo y analizándolo.
Como hemos visto en las encuestas, el aprendizaje cooperativo es una nueva metodología que se está implementando en nuestra realidad y mucho va a depender de nosotros que lo pongamos en práctica. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Richard Cornejo. Les voy a hablar de los pasos previos para tener una clase cooperativa exitosa, que son 4 pasos. La selección de materiales y objetivos didácticos es importante a la hora de preparar la clase cooperativa. Es decir, hay que enfocar la entrega de materiales desde un inicio para que el grupo empiece a cooperar entre los integrantes del mismo. Es decir, si se va a repartir un folleto o un trabajo o un paper, se debe repartir uno por grupo y no uno a cada integrante, para que ya empiece en sí la cooperación entre ellos, lectura en común, intercambio de ideas, intercambio de preguntas, debates, por darles un ejemplo. Ahora, hay un método que es el que actualmente recomiendan usar a la hora de impartir una clase cooperativa, que es el método de rompecabezas. ¿En qué consiste este método? Consiste en que cada integrante va a tener una tarea específica en lo que se refiere a realizar el proyecto. Por darles un ejemplo, si se va a hacer la biografía de un autor, lo que se puede hacer es darle a cada integrante una etapa de la vida del autor, cosas que cada integrante investiga por su cuenta, la parte que le tocó, y a la hora de juntarse como grupo tienen que exponer lo que investigaron. El objetivo de esto es que den a conocer con la mayor claridad posible a sus compañeros del grupo qué es lo que investigó, porque cada uno va a depender del otro, porque al final van a tener que hacer una biografía del autor con lo que el compañero expuso. Si el compañero no hizo una buena investigación, obviamente que todos van a tener una falencia en algún punto del trabajo. Esto lo que trata de impulsar es el trabajo cooperativo, es decir, que todos empujen el mismo carro. La conformación de los grupos está en función de 3 aspectos, que son la cantidad de integrantes por grupo. Lo recomendable es que sea de 2 a 4 integrantes. Ahora, la distribución puede ser homogénea o heterogénea. Lo más saludable es que sea heterogénea, es decir, que en el grupo haya integrantes de diferentes capacidades y actitudes. Ahora, la duración del grupo normalmente va a estar en función de cómo se lleva el grupo. Si es que el grupo no llega a desarrollarse como grupo, es recomendable no desintegrar el grupo. Sugieren que se haga cuando ya el grupo haya engranado bien los integrantes, es decir, que se lleven bien y ya todos trabajen en conjunto, porque de esa manera se llega al objetivo, que es una clase cooperativa. La disposición del aula debe estar en tal sentido que sea lo más audible y visible posible para todos los integrantes del aula, tanto alumnos como para el profesor. En tal sentido se debe organizar, si son grupos de 3 o de 4, los pupitres, como se ve en la siguiente imagen. Bueno, y por último tenemos la asignación de roles. Nosotros como docentes tenemos que tener la capacidad de designar el rol de líder a uno de los integrantes del grupo. Esto para que este líder a la vez designe los roles de sus compañeros, explotando las habilidades individuales de cada uno. Por darles un ejemplo, si tiene un compañero que es bueno para la redacción, le dará la tarea de hacer la redacción del proyecto. Si tiene otro compañero que es bueno para hacer los cálculos, le asignará esa tarea. Al igual que cuando haya que hacer edición de videos. Para empezar, esto es lo ideal, para que el equipo vaya caminando de la mano. Pero esto no significa que todo el proyecto tiene que ser así. La idea es que al inicio entren en compañerismo, en confianza, para que una vez se llevan bien como grupo, reasignar los roles, rotar los roles.
para que de esta forma todos aprendan a hacer lo mismo y no exista la diferencia en que unos saben hacer una cosa y otros no, sino el objetivo de esto es que todos aprendan a hacer lo mismo de la misma manera para llegar al objetivo del proyecto. Mi nombre es José Alejandro Quiroga Castillo y continuaré hablando sobre lo que es el aprendizaje cooperativo. ¿Dijiste cooperativo? ¡Qué sorpresa! ¡Qué bueno que te tengo acá! Así me ayudas a explicar. Vamos. ¿Qué es una tarea académica? Recordemos que una tarea académica se refiere a los acontecimientos de la clase que proporcionan oportunidades para que los estudiantes utilicen sus recursos cognitivos y motivacionales para lograr metas personales y educacionales. Para ello, el docente debe seleccionar los objetivos conceptuales y efectuar los preparativos necesarios para que explique a los alumnos qué deben hacer para cumplir las tareas asignadas y cuál es la mejor manera de hacerlo. Debe explicarles la tarea de modo que entiendan claramente el carácter y los objetivos de la clase. Después hay que mencionar los conceptos, principios y estrategias que deberán emplear los alumnos. El docente responderá cualquier pregunta que puedan formular los alumnos. Al explicar una tarea, el docente puede ofrecer una estructura visual que los alumnos utilizarán para organizar sus pensamientos. Los organizadores visuales son ilustraciones que el docente puede mostrar mediante una proyección en la pared o dibujarlo en el pizarrón para que los alumnos lo copien y analicen. Sirve para orientar la actividad mental del alumno y para fomentar su participación. El aprendizaje cooperativo requiere una evaluación basada en criterios. Este tipo de evaluación implica adoptar una serie de estándares y juzgar el rendimiento de cada alumno en función de estos estándares. Para promover la cooperación, también pueden fijarse criterios de recompensa, como nota y puntos adicionales. Esto contribuye a que los miembros del grupo se concentren en la tarea y se comporten en forma. Por último, el docente debe asegurarse de que los grupos produzcan un resultado visible, que cada miembro del grupo participe. Todo esto consiste en una tarea académica. La interdependencia positiva. Tras explicarles la tarea a los alumnos, el docente debe crear un clima de cooperación entre ellos a través de la implementación de una interdependencia positiva dentro de la clase. La interdependencia positiva vincula a los alumnos de tal modo que ninguno de ellos podrá cumplir la tarea a menos que todos lo hagan. Cuando los estudiantes comprenden con claridad qué es la interdependencia positiva, se dan cuenta de que el trabajo de cada miembro es indispensable para que el grupo logre sus objetivos y que cada uno de ellos aporte algo exclusivo al esfuerzo conjunto. Los dos pasos necesarios para implementar la interdependencia positiva en los grupos de aprendizaje son: 1. Formular metas que apunten a establecer una interdependencia positiva. 2. Suplementar y reforzar la interdependencia positiva respecto de las metas, incorporando formas adicionales de interdependencia. La responsabilidad individual. En los grupos de aprendizaje cooperativo, los miembros comparten la responsabilidad por el resultado global obtenido. Cada miembro se hace personalmente responsable de contribuir o lograr los objetivos del grupo y de ayudar a los demás miembros a que también lo hagan. Cuando mayor es la interdependencia positiva dentro de un grupo de aprendizaje cooperativo, más responsables se sentirán los alumnos. La responsabilidad individual es la clave para garantizar que todos los miembros del grupo se fortalezcan al aprender cooperativamente. El propósito de los grupos cooperativos, después de todo, es hacer de cada alumno un individuo más fuerte. Para llevar a cabo una tarea, los alumnos generalmente deben tomar notas precisas y detalladas, resumir periódicamente lo que están aprendiendo en el curso, leer el material asignado y escribir redacciones, con el fin de que realicen todas estas actividades en forma cooperativa. El docente puede emplear los siguientes métodos: 1. Tomar nota en pares. 2. Hacer resúmenes junto con el compañero. 3. Leer y explicar en pares. 4. Redactar y corregir en pares. 5.
ejercitar, repasar la selección en pares. 6. Resolver problemas matemáticos. Y por último, 7 son los debates escolares. La supervisión de la conducta. La supervisión tiene 4 etapas. La primera, prepararse para observar a los grupos de aprendizaje. Decidir si algún alumno, y en ese caso, cuál de ellos ayudará a observar y elegir de qué formas la observación se va a emplear. La segunda etapa, observar para evaluar el grado de cooperación que se da en los grupos de aprendizaje. La tercera, intervenir cuando sea necesario para mejorar la ejecución de la tarea o el trabajo en equipo de un grupo. La cuarta, hacer que los alumnos evalúen la calidad de su propia participación en los grupos de aprendizaje para fomentar la autosupervisión. La tarea más ardua del docente comienza cuando los grupos de aprendizaje cooperativo se ponen en funcionamiento. Para ello, debemos tomar en cuenta los siguientes puntos. 1. Seleccionar las prácticas sociales a observar. 2. Elaborar una ficha de observación, que esto nos va a permitir hacer un control de las actividades que se van realizando. 3. Planear el recorrido por aula. Esto nos va a permitir hacer la verificación y análisis del trabajo que están realizando los grupos. 4. Recolectar datos sobre cada grupo. De esa manera vamos a verificar si las actividades se están cumpliendo o llevando a cabo. 5. Proporcionar los datos a los grupos o a la clase en su conjunto. Y por último, hacer un diagrama gráfico de los resultados. Esto nos permitirá evaluar si realmente todas las actividades planificadas en el día o llevadas en la clase se han cumplido. Por último, algunas recomendaciones para supervisar e intervenir de una manera adecuada. Primero sería verificar si los miembros de los grupos están sentados adecuadamente, y si realmente es así, entonces podríamos pasar al otro punto, que sería si los grupos tienen los materiales correctos en la página indicada. Si está todo check, podremos ver el otro punto, que serían si los alumnos a quienes se les asignaron los roles están cumpliendo, si están cumpliendo de la manera adecuada, o si no, qué debo hacer para que esto esté pasando. La siguiente recomendación sería que los grupos realmente hayan iniciado la tarea. Y si no está pasando esto, ¿qué necesitan para que ellos puedan empezar con esas tareas? La siguiente recomendación serían si están empleando las técnicas cooperativas en general. Si es así, entonces es un buen grupo, hay que seguir adelante. Si no, ¿qué técnicas necesitarían aquí? ¿Qué tendrían que estar haciendo ellos para realmente ejecutar esas técnicas de la manera adecuada? Otra recomendación sería si se está empleando una técnica cooperativa específica. Ahí podríamos verificar si realmente ellos están cumpliendo con algo, han elegido una forma de hacerlo y de qué manera podemos incentivarlos a que ellos puedan continuar con eso. Y si está bien, entonces darles incentivos, darles buenos alientos. Otro tip o recomendación sería que el trabajo realmente esté adecuado o esté llevándose de la manera correcta. Entonces, si están siguiendo un procedimiento apropiado para esa tarea, hay que también darles un incentivo, recordándoles con palabras de aliento, y si no es así, buscar la manera que se pueda volver a explicar el procedimiento y ellos lo ejecuten de la manera adecuada. Y por último, serían si los miembros propician la responsabilidad individual o solamente uno está llevando la carga. Entonces, de esta manera nos aseguramos de que todos se entiendan y todos puedan participar y el grupo esté yendo de la mejor manera. El cierre de la clase. En cierto momento, los alumnos deben darle cierre a lo que están aprendiendo. Sabemos varias cosas acerca del cierre de una lección. Se deberían tomar los siguientes puntos. Solo los alumnos pueden dar por terminada la clase. El cierre ocurre internamente y no externamente. Otro punto sería que el cierre es un proceso activo. Y un tercer punto, el cierre es más eficaz cuando los alumnos pueden explicarle directamente a otra persona lo que han aprendido. Para ello deben formular, organizar conceptualmente y resumir lo aprendido, explicándoselo en voz alta a un compañero de grupo. Los docentes solo pueden estructurar y facilitar el cierre, no pueden imponérselo a los alumnos. El cierre de la clase se favorece a través de la discusión grupal,
centralizada, los trabajos escritos en pares y la actividad de tomar notas en pares. Al final de la clase, los alumnos deben trabajar en grupos reducidos para reconstruir conceptualmente lo que aprendieron. Ahora veremos en cuanto a las actividades posteriores a la clase, la evaluación de la calidad y la cantidad del aprendizaje. Como primer punto sería el diagnóstico del aprendizaje de los alumnos. Este diagnóstico y la evaluación están entrelazadas y resulta difícil separarlos. Normalmente, diagnosticar significa recoger datos para emitir un juicio y evaluar si realmente lo que se ha aprendido ha tenido un resultado. El diagnóstico no implica asignar calificaciones. Ahí el docente puede diagnosticar sin hacer una evaluación, pero no puede evaluar sin haber diagnosticado. La corrección de las tareas domiciliarias. Cada vez que se asignen tareas domiciliarias, el docente puede encomendarles a los grupos de aprendizaje cooperativo que evalúen la calidad del trabajo de cada miembro y hagan de inmediato las correcciones y aclaraciones necesarias, si es que hay algo que los alumnos no hayan entendido. Esto permitirá que los estudiantes puedan traer la tarea hecha a clase y entender cómo hacerla correctamente. La meta cooperativa es asegurarse de que todos los miembros del grupo hayan completado la tarea y entiendan cómo se hace. Los grupos encargados deben revisar las tareas domiciliarias, deben ser heterogéneos en cuanto al nivel de rendimiento y de esa manera un miembro del grupo se encargará de recoger las tareas antes de cada clase y registrar la proporción de lo asignado si el alumno completó la tarea asignada. Otro punto importante son las pruebas. El docente debe disponer pruebas y formular preguntas con mucha frecuencia para diagnosticar cuánto están aprendiendo cada alumno. Los grupos de aprendizaje cooperativo pueden ayudar a sus miembros a prepararse para las pruebas. Dos de los propósitos que tienen las pruebas son los de evaluar cuánto sabe cada alumno y determinar qué le falta aprender. El procesamiento de la eficacia del grupo. Para esto hay que tomar en cuenta las siguientes pautas. Primero, nombrar 3 cosas que el grupo hizo bien durante el trabajo conjunto. Nombrar una cosa que el grupo podría hacer aún mejor. Otra pauta sería pensar en algo concreto que hizo cada miembro para contribuir a la eficacia del grupo. Decirles cómo ha sido el proceso. Como una tercera pauta sería agradecer a los miembros de cada grupo por la ayuda que prestaron. Y una cuarta pauta sería calificar el desempeño, invitarse que ellos autocalifiquen tomando en cuenta en un rango de 1 al 10, siendo 1 bajo, 10 alto en la materia. De esa manera vamos a ver la destreza, la cooperación, cómo incentivar la participación o verificar la comprensión y comunicarle al grupo la calificación que se le ha asignado o que han obtenido y explicarle por qué. De esta manera podemos planificar cómo aumentar en el futuro la frecuencia del empleo de esa destreza para los futuros grupos. En conclusión, el aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos de alumnos que tienen la finalidad de optimizar su propio aprendizaje y el de los demás. La esencia del aprendizaje cooperativo consiste en implementar 1. Grupos formales, 2. Grupos informales, 3. Grupos de bases cooperativas para crear una interdependencia entre ellos de tal modo que todos reconozcan sus aspectos positivos y negativos. Entre los elementos básicos de la cooperación tenemos responsabilidad individual. Cada alumno tiene la responsabilidad de aprender y de ayudar a su compañero. Ah, ya entendí. Mira, te explico. Tenés que elevar al cuadrado y al final este es tu resultado. Oh, ya, gracias, ya entendí.
Mira, si quieres guardar este archivo, tienes que apretar acá y ya se guarda. Ok, y si quiero eliminarlo, ¿qué hago? Te vas a este documento y ya lo eliminas. ¿A este? Sí, a ese. ¿Y cuántas carpetas hay para que yo pueda guardar? ¿Son todas estas? Sí, tenés todas esas opciones para poder guardarla. Y si quiero volver atrás, apretar simplemente acá y volver atrás. pero no se elimina nada si vuelvo atrás. No, no se elimina nada. Otro elemento de la cooperación es la interacción personal, motora entre los alumnos. Cada alumno promueve el desempeño de otro. Vamos, vos podés, no es tan difícil. Los otros elementos de la cooperación son las prácticas interpersonales y grupales y el procesamiento de los alumnos en el modo en el que funcionó el grupo. La cooperación conduce a un mayor desempeño para alcanzar los objetivos del grupo, generando relaciones interpersonales más positivas y promoviendo una salud mental. Por último, ¿qué debe hacer el docente que va a utilizar esta técnica? En primer lugar, debe decidir los objetivos conceptuales y actitudinales. ¿Cuántos alumnos va a tener? El tiempo que debe disponer, el material a utilizar, los roles que va a asignar. En segundo lugar, las tareas claras. En tercer lugar, debe supervisar y, si así fuera necesario, intervenir. Por último, controlar y evaluar. El trabajo cooperativo no es fácil de realizar, pero vale la pena hacerlo. Por lo tanto, como docentes debemos incentivar al alumno al trabajo cooperativo, ya que esto incentiva a trabajar en equipo para lograr objetivos en comunes. Además de incentivar a la socialización, y promover el bienestar psicológico y mental. Espero que el tema hubiera sido de su agrado, hubieran entendido, porque será útil para nuestra vida como docentes. Muchas gracias.